Le vamos a dar la palabra entonces al compañero Eduardo Madrigal con la ponencia La reinvención de los espacios políticos y la reconfiguración de los grupos de poder en la transición de la colonia a la independencia, 1808-1824. Bien, muchas gracias Leonardo, buenos días a todos. En efecto, en esta ponencia que voy a exponer esta mañana es el resultado de los 3 años en que he tenido inscrito mi proyecto de investigación en el CICLA. Mucho de esto lo he expuesto ya en otros foros, por ejemplo, el Congreso Centroamericano de Historia o el Congreso de AILA realizado en Berlín el año pasado. Y también para poder exponer el tema voy a tener que remontarme a trabajos que había realizado anteriormente sobre el tema. El enfoque utilizado es una historia social de las instituciones realizada desde una perspectiva de prosopografía y redes de sociabilidad, en donde las instituciones son entendidas no como entes estáticos e impersonales generados por la sociedad objetivamente y que luego se independizan de ella para gobernarla, sino como espacios de relación social en donde se dirimen procesos tales como negociaciones, conflictos, relaciones de poder, asimetrías sociales e intereses, y los actores que convergen en ellas, es decir, en las instituciones, entablan relaciones y estrategias que van conformando a las instituciones mismas. El Estado, por lo tanto, no existe en esta perspectiva si no es por sus agentes, y es aquí precisamente donde las élites coloniales cobran su papel fundamental. En el periodo colonial, la corona carecía de una burocracia como la que tiene el Estado moderno, es decir, había burócratas en las audiencias, en la Real Hacienda, etc., pero era muy incipiente y distaba mucho de ser lo que es en el Estado moderno, y además gobernaban un universo corporativo de poderes plurales. En este contexto, la cabeza del gobierno colonial era la audiencia y sus pies era el cabildo, que funcionaba como una correa de transmisión mediante la cual llegaban las órdenes superiores a las localidades, de manera que fue la institución de la que más se dependió para poder ejercer el poder local desde las autoridades de la corona. El cabildo además funda la ciudad en el periodo de conquista y asume la representación de la población, de manera que va a estar formado desde sus orígenes por grupos de poder locales. Sus funciones: administraba la justicia, el ordenamiento urbano, distribuye tierras, fija los precios de venta de víveres, cobra impuestos, leva milicias, aplica las órdenes centrales localmente. De manera que la corona depende de estos grupos de poder local para poder gobernar. Los grupos locales suelen poseer 4 monopolios. El primero de ellos es el de la riqueza. Son mineros, hacendados, comerciantes, es decir, poseen el capital y quien posee el capital organiza la economía a su favor. Poseen también las armas, son conquistadores o sus descendientes, son oficiales de las milicias, poseen una serie de saberes, por ejemplo, conocimientos acerca del derecho de Indias o de cómo llevar libros de cuentas en el caso de los encargados de las finanzas del cabildo, etc. Y poseen además el monopolio de las conexiones sociales, es decir, asumen la forma de un conjunto de familias dominantes que controlan los apellidos altisonantes de la localidad, las glorias familiares, etc. Es decir, poseen capitales no solo económicos, sino también sociales, y en vista de ello conforman patriciados urbanos de los que la corona depende para gobernar las localidades. Por lo tanto, la corona los legitima en el poder y ellos gobiernan en su nombre. En Costa Rica, particularmente, la gran debilidad de las instituciones políticas que existieron en la época produjo que la élite local que estaba situada en el cabildo controlara todo, principalmente el cabildo, que era la institución más importante de la provincia, el cabildo de la ciudad de Cartago, pero también estuvieron presentes en la Real Hacienda, en los corregimientos, en las escribanías, en la iglesia y en las milicias. Además, sostuvieron gran cantidad de relaciones entre ellos, lo que produjo que el aparato político de la provincia desde el siglo XVI se conformara a partir de un entrecruzamiento entre las relaciones existentes al interno del grupo gobernante, de la élite en el poder, y de esta con el rey, con la monarquía hispánica. Esto configuró un sistema aristocrático de ejercicio del poder que funcionó como una verdadera legación de soberanía, en donde la corona le delega el poder a las élites locales para que gobiernen en su nombre. En otras palabras, estas élites fueron los sostenedores del poder colonial en Costa Rica. El siglo XVII es la época de gloria de todo esto, porque la Casa de los Habsburgo confió totalmente en las élites locales para ejercer el gobierno en las colonias y les concedieron muchísimo poder y muchísimos privilegios. Ahora bien, la pregunta es: ¿qué sucede con todo esto en el siglo XVIII? ¿Qué sucede en las reformas borbónicas? En el siglo XIX con las Cortes de Cádiz, con la independencia, es decir, con el proceso mismo de quiebra del antiguo régimen. Para responder a esto hay que situarse en la larga duración, pero manteniendo el mismo enfoque, es decir, esto nos debe conducir necesariamente a visualizar las continuidades y las transformaciones. ¿Qué pasó
con todas estas estructuras, desaparecieron de un golpe porque sí, con las reformas borbónicas o con la independencia. Entonces, ¿cuál es el papel de las élites en todo esto? ¿Continúan o desaparecen? ¿Cuál es su reacción? En el siglo XVIII Costa Rica empieza a cambiar, se empieza a convertir en una sociedad más compleja, tiene una población multiétnica, tiene centros de poder múltiples, actividades económicas variadas, hay un proceso acelerado de mestizaje, un auge demográfico que conduce a la aparición de las poblaciones que el historiador Carlos Meléndez denominó las villas nuevas de la Costa Rica borbónica, y Carlos Monge Alfaro denominó las ciudades orgánicas del Valle Central, es decir, la Villa Vieja de Heredia, la Villa Nueva de San José, la Villa Hermosa de la Abuela y por supuesto la vieja capital Cartago. También va a haber un auge económico con el cultivo del tabaco, que conduce a la apertura del Real Estanco en 1766 y del monopolio del tabaco en 1785, y se van a fundar instituciones de educación superior, específicamente la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en 1814. Estas nuevas poblaciones, las villas nuevas, piden oficializarse para tener autoridades, por lo tanto van a surgir nuevas autoridades políticas y nuevas élites en la provincia. Además, el Cabildo de Cartago se va a disolver varias veces en 1718, 36, 55 y en otras ocasiones, y se producen las reformas borbónicas que buscaron centralizar la autoridad, debilitar los poderes paralelos, mejorar la recaudación de impuestos y combatir el contrabando. Se esperaría en este contexto que los gobernadores coloniales aprovecharan el momento para centralizar el poder y asumir el control. Sin embargo, lo que hacen es todo lo contrario, más bien ratifican en los puestos de poder, continúan nombrando en los puestos de poder a individuos salidos de las viejas élites, o sea, de las viejas familias dominantes, o de nuevas familias, pero que llenan los requisitos para formar parte de las élites dominantes, e insisten, por lo tanto, en seguir manteniendo la majestad del cabildo y de las otras instituciones de poder existentes en la provincia. Se llega así al siglo XIX. En 1808 Napoleón invade España, se gesta todo un movimiento juntista que termina por integrar unas cortes que emiten una constitución en 1812, la Constitución de Cádiz, y todo esto conduce a una modernización de la política en España y en sus colonias. A partir de esto, Costa Rica obtiene varias cosas. En primer lugar, la posibilidad de nombrar un diputado a Cortes, también de nombrar diputados a la Diputación Provincial con sede en la Ciudad de Nicaragua, y además de eso se crea una gran cantidad de ayuntamientos. Se pasa de tener 2 ayuntamientos que existían en el periodo anterior, es decir, el de Cartago, que era el más importante, y uno inoperante totalmente, que era el de la ciudad de Esparza. Se pasa de esa situación a tener alrededor de una veintena de nuevos ayuntamientos, y ahora esos ayuntamientos son elegidos por votación popular en lugar de vendidos al mejor postor sus puestos, como había sucedido anteriormente. Pero es interesante resaltar que los ayuntamientos que van a ser dominantes en este contexto son los de las villas nuevas y el de Cartago, es decir, los de las ciudades orgánicas, como las llamó Carlos Monge Alfaro. En 1813 Fernando VII vuelve al poder, echa atrás con todo, de manera que se vuelve el antiguo régimen, pero en 1820 es de nuevo derrocado y se vuelve a instaurar la Constitución de Cádiz con todo el ordenamiento político modernizado. Aquí es donde entra uno de los trabajos que he realizado en el contexto de este proyecto, y es el que tiene que ver con las elecciones convocadas por las Cortes de Cádiz. Las Cortes convocan elecciones para nombrar autoridades políticas, diputados a Cortes, diputados provinciales, ayuntamientos, etc. Entonces la pregunta, ¿quiénes sufragaron en ese contexto? ¿Cómo fueron sus imaginarios, su cultura política, sus relaciones sociales, de parentesco, sus pertenencias sociales? El sufragio, según la Constitución de Cádiz, era de 3 grados, se nombraba por votación popular a unos compromisarios que después se reunían y de entre ellos nombraban unos electores de parroquia, que a su vez se reunían en la capital del partido, todos los de las parroquias, y de entre ellos nombraban unos electores de partido que a su vez de entre ellos nombraban los diputados provinciales y los diputados a Cortes. El sistema aparentemente es muy moderno, pero en realidad en la práctica no era democrático, porque en cada una de esas etapas había menos individuos y además se iban filtrando los individuos que eran miembros de las élites, de manera que además se reprodujeron las jerarquías sociales del antiguo régimen, el clero, la nobleza, que se distingue porque son los que portan el título de don, y el Estado llano, que son los que no portan ningún título. Además, las juntas electorales eran presididas por las autoridades coloniales y se terminaba con una misa, y además las que se hacían en la iglesia, obviamente, las elecciones se hacían en los cabildos, es decir, se les reconoce a los cabildos su papel de representantes de la comunidad y de autoridades políticas. En todas las ciudades se listan los electores en orden jerárquico, es decir, primero el clero, después la nobleza y después el Estado llano.
Y se trata de escoger a los individuos que forman parte de los diferentes grupos electorales según su estatura social, en función de su estatura social. En otras palabras, estos electores conformaron un grupo cerrado de individuos y de ahí era de donde salían los diputados y las demás autoridades políticas. Por lo tanto, se eligió solamente gente social y políticamente conectada con acceso a la riqueza, la cultura y el poder. Y su número se iba reduciendo en cada elección, de manera que se mantuvo el sistema de élites, en otras palabras, lo que podríamos denominar el hábitus aristocrático de esta sociedad, de manera que podríamos fácilmente concluir que hubo un cambio político, pero no un cambio social. En Cartago, por ejemplo, entre los electores encontramos viejas familias como los Bonilla, que descienden del conquistador Alonso de Bonilla, o los Alvarado, que descienden del hermano del conquistador de México y de Guatemala, Pedro de Alvarado. El hermano se llamaba Jorge de Alvarado, ellos llegan a Costa Rica en el siglo XVII. Esos son los más emparentados, y también tenemos parentelas como los Oriamuno, los Peralta y los Carazo, que llegan al país en el siglo XVIII, o a la provincia en el siglo XVIII. En otras palabras, todos eran descendientes de gente que había tenido puestos políticos o en su defecto eran personajes novedosos, pero que podían llenar los requisitos para pasar a formar parte de las élites coloniales, principalmente por el hecho de ser propietarios. Casi todos además estuvieron en instituciones coloniales, especialmente en los ayuntamientos recién creados antes o después de las elecciones, o sea, eran personas elegibles para la participación en política, de manera que pese a la apariencia democrática, el sistema siguió siendo elitista y se reforzó la sociedad aristocrática. El sufragio de 3 grados instaurado por la Constitución de Cádiz garantizó este reforzamiento, de manera que las transformaciones modernizantes coexistieron con viejas usanzas coloniales del antiguo régimen. Esto nos hace pensar que sucedió en Costa Rica lo que señala el historiador John Lynch, quien habla de que en América Latina en este periodo existió un proceso de modernización política, pero con arcaísmo social. Otro trabajo anterior, aquí me remonto a un trabajo que había hecho ya antes de escribir este proyecto, tiene que ver con lo que sucede en la independencia. Después de 1821 viene el proceso de las juntas. Tenemos la Junta de Delegados de los Ayuntamientos, la Junta de Delegados de los Pueblos, la Junta Provisional Gubernativa, la primera, segunda y tercera Junta Gubernativa y el Triunvirato de 1823. Eso nos da 6 juntas más un triunvirato. Situación que se va a mantener hasta 1824, que Costa Rica se une al proyecto federal. Sin embargo, aún en esta coyuntura, el Cabildo siguió siendo el representante de la población y el estructurador de las jurisdicciones coloniales. Por ende, el principal garante del orden en una coyuntura de crisis. Fue precisamente en los cabildos donde se empezó a discutir el hecho mismo de la independencia y el mejor camino a seguir después de ella. Y por lo tanto, quienes estuvieron involucrados, esto tuvo como resultado que quienes estuvieron involucrados en el proceso de independencia fueron miembros de los cabildos, especialmente de las llamadas ciudades orgánicas del Valle Central. En otras palabras, élites coloniales, familias poderosas con conexiones, riquezas, armas y saberes. También participaron clérigos, juristas, militares y profesores, o sea, políticos ilustrados y empoderados, en todo caso élites. Tenemos un total de 49 individuos que formaron parte de estas juntas, claramente un grupo muy reducido, lo que les confiere, lo que subraya aún más su carácter de élite. En cuanto a su carrera vital, todos, excepto uno, estuvieron en cabildos o instituciones coloniales anteriormente, o sea, fueron élites, y aún el individuo que no tuvo puestos políticos antes los tuvo después, entonces también era elegible para ello. Lo cual hace pensar que asumieron el poder en una coyuntura en donde el resto de la población estuvo francamente excluida de toda participación política. Esto lo hacen en vista de que tienen preparación, recursos, prestigio y experiencia. En otras palabras, se autolegitimaron en el poder para mantener el control y probablemente evitar estallidos sociales y de esa forma no caer en el caos, como había sucedido en otras regiones como Haití, etcétera, donde hubo revueltas populares. 35 de esos 49, o sea, el 71,5%, estuvieron emparentados entre ellos o con viejas familias. Por lo tanto, provenían de élites coloniales. Encontramos los mismos apellidos, los Bonilla y los Alvarado del siglo XVI y XVII, los Peralta, los Carazo, los Prieto y los Oriamuno del siglo XVIII. Muchos son antepasados de presidentes, futuros presidentes, por ejemplo Jesús Jiménez, que desciende de los Jiménez de Robledo, emparentados con los Oriamuno, o Ricardo Jiménez Oriamuno, que nada más porta el apellido, ¿verdad? Los Mora, antepasados de Juan Rafael Mora, conectados con los lombardos y los gallegos. O también tenemos a personajes como José Santos Madrid, quien desciende de los Madrid Linares del siglo XVIII y es antepasado del presidente Castro Madrid, y además padre del presbítero Francisco Calvo, fundador de la masonería en Costa Rica, y además de eso capellán del Ejército Nacional, que va a defender la soberanía frente a los filibusteros en 1856. También tenemos al presbítero Nicolás Carrillo, quien es antepasado del presidente de la República.
La mayoría son propietarios, hacendados, mineros, comerciantes, comienzan a aparecer los capitaleros, es decir, tienen características económicas coloniales, y esto probablemente los llevó a asumir estrategias interesados en la independencia para gobernarse más libremente e impulsar el proyecto agroexportador. Conservaron sus conexiones para mantener el orden y no perder el poder, y fueron determinantes en ello las redes de relación familiares, económicas, políticas, etc. De manera que en el alba de la modernización podemos encontrar que existe una continuidad con la cultura política colonial. En este contexto entra otro de los trabajos que he realizado, que tiene que ver con el Cabildo de San José. Es el cabildo más republicano de la provincia y el más independentista también. Es el primero que se declara independiente y el primero que se manifiesta en favor de la independencia. Además, en 1823 la ciudad va a asumir la capitalidad de la provincia luego de la batalla de Ochomogo y queda definitivamente como capital después de la Guerra de la Villa de 1835. Esto le da importancia al cabildo. De hecho, su origen está en que las Cortes de Cádiz erigen a San José en ciudad y la dotan de cabildo. Además, la Constitución empoderó mucho al cabildo, fundaron más cabildos de los que ya existían y les reconoció el poder de representar a la comunidad y de ser fundador de la jurisdicción. En otras palabras, reprodujo el papel que le había sido dado por la legislación indiana. Mantuvo su estructura interna, pero ahora lo hizo electivo, a diferencia del periodo anterior en que era vendido el mejor postor, los puestos, ¿verdad? También el sufragio para elegir a los integrantes de los cabildos era por 3 grados, de manera que se garantizaba el acceso a las élites coloniales. Los cabildos asumen preocupaciones modernizantes, sin embargo, por ejemplo, fundar escuelas, hospitales, privatizar partidos, estimular la vida asociativa civil, modernizar la economía y el bienestar de la población, pero siempre siguieron manteniendo sus funciones tradicionales y se siguió eligiendo en ellos individuos de las élites. Esta situación se mantuvo inalterada hasta 1824, en que me detengo porque es cuando Costa Rica se incorpora al proyecto federal, pero hasta ese periodo encontramos en el Cabildo de San José un corpus de 51 individuos. Sus características, primero que todo, lo que salta a la vista es que casi siempre son los mismos, entonces hay una concentración de poder. 21 de 51, o sea, el 41% tuvieron varios puestos o repitieron en los mismos puestos que antes tenían, lo cual es una característica totalmente colonial. Económicamente también tienen características coloniales, son propietarios, comerciantes, mineros profesionales, de manera que están interesados en la independencia y en la apertura económica. Mantienen redes familiares, 72% de ellos están conectados de algún modo, 26 están conectados entre ellos, o sea, forman una red de parentesco, y 65% de los que están conectados lo están con la familia Mora y con la familia Jiménez Carranza. También hay personajes como Francisco Madrid, que está conectado con el presidente Castro Madrid, futuro presidente, y otros que están conectados con viejas élites como los Rodríguez de Castro, que provienen del siglo XVII. Los Mora, por más señas, eran mineros, comerciantes y cafetaleros, y los Jiménez eran también comerciantes de ideas ilustradas. De hecho, Iván Molina ha documentado que José Ana Jiménez, uno de los antepasados de ellos, tenía la biblioteca más grande de Costa Rica en el siglo XVIII y tenía libros ilustrados en ella, de manera que son personajes que presentan ideas ilustradas republicanas. Okay. Esto me permite concluir que existió una élite colonial en San José. Esa élite tuvo las mismas dinámicas de las élites coloniales en cuanto a carreras vitales, patrimonios económicos y capitales relacionales, y muy probablemente en vista de ello tenían interés y estaban en condiciones de hacerle frente a la vieja élite de Cartago para construir un proyecto nacional, económico y político autónomo para la provincia. Esto llevaría a la construcción de la Costa Rica moderna. Tengo otro trabajo que también he elaborado, que es sobre el Congreso de 1823, no lo voy a exponer por asuntos de tiempo, pero lo importante resaltar es que los diputados que estuvieron presentes en ese Congreso también tuvieron las mismas características coloniales, salieron de los ayuntamientos coloniales, estuvieron ligados a instituciones antes o después de la independencia. Gran cantidad de ellos estuvieron conectados con familias, las mismas: Alvarado, Peralta, Prieto, García Escalante, Carazo, Bonilla, y los de San José, Mora y García Jiménez Carranza. Los otros son personajes un poco más oscuros, pero también estuvieron ligados a instituciones. En lo económico eran propietarios, mineros y comerciantes, de manera que definitivamente en el Congreso de 1823, que tuvo como función emitir un estatuto político para la provincia y además dirimir el asunto de la independencia, porque había muchísimas controversias en torno a si se debía unir la provincia al Imperio de Iturbide o a la Gran Colombia de Bolívar. El Imperio de Iturbide ofrecía una monarquía, la Gran Colombia ofrecía una república, de manera que había una división muy grande entre monárquicos y republicanos. Esto lleva al golpe de Estado de 1823. El Congreso tenía la función de dirimir esto, ¿verdad?
pero lo que encontramos es básicamente un cabildo grande, un cabildo con 51 regidores que están ahí discutiendo para ver qué hacen con la provincia. Ese grupo está constituido por familias dominantes que están situadas en los mejores activos económicos de la provincia, que monopolizaban el aparato de poder desde tiempo atrás. En otras palabras, su papel fue el de élites coloniales. Encontramos una cierta democratización en el sentido de que hay individuos novedosos que acceden a puestos en el Congreso, pero se mantiene esencialmente el sistema colonial político de política basada en élites, con una gradual transformación hacia estructuras más modernas. Y los retumbos de ese proceso se sienten hasta hoy en día. Entonces, en conclusión, encontramos, como dice el título de mi ponencia, una reinvención de los espacios políticos, de los espacios de poder, en el sentido de que hay una modernización política sin verdadero cambio social, pero con una gradual apertura hacia una transformación. Y también hay una reconfiguración de los grupos de poder. Las élites coloniales continúan, pero se van modernizando y van asumiendo además un proyecto modernizador del país, con lo cual por supuesto costó increíbles conflictos internos entre ellos. Por supuesto, todavía nos hace falta saber qué pasó desde 1824 hasta el 2015, no sabemos, nadie lo sabe porque nadie lo ha investigado, y definitivamente esto representa sin duda alguna la génesis de la Costa Rica moderna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. También una cátedra de investigación, pero yo que lo tengo aquí a la par, vieran las notas de Eduardo, es decir, es una lección también de síntesis de todo lo que ha venido, en serio, es impresionante. De escritura cuneiforme. Bueno, sí, escritura cuneiforme.